Gracias. Estamos. Estamos. Sí, gracias. No vale que empiece a contar el tiempo porque tengo un panel de lujo, ¿eh? Bueno, buenos días. Yo creo que podemos aprovechar, ya se incorpora José Luis, y si queréis, Gracias. pues voy haciendo una pequeña introducción de los ponentes y de la mesa, ¿no? Yo creo que tenemos un cartel de lujo. En estos próximos minutos, el objetivo es analizar cómo la sostenibilidad se incorpora en la estrategia de las compañías. Yo creo que las intervenciones que hemos tenido hasta ahora han sido un buen punto de partida y tenemos aquí expertos que lideran este movimiento dentro de las compañías y les he pedido, o sea que es culpa mía todo, que por favor vayamos al grano, que seamos concretos y que de alguna manera demos esas pistas de verdad seamos críticos y positivos o críticos y negativos, pero cuáles son los grandes retos que tenemos y cuáles son los grandes avances sobre la incorporación de la sostenibilidad en la estrategia. Perfecto. Me gustaría presentar a los panelistas. En primer lugar, presento a Dulcinea Mejida, que es la directora de Desarrollo Sostenible de Suez España. Es ingeniera industrial y complementa su formación con diferentes programas en materia ambiental, responsabilidad corporativa y liderazgo en ESADE. Se acaba de incorporar aquí a mi izquierda también Ana Ferrón, que es la directora de Sostenibilidad de GSK. Es ingeniero agrónomo, máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental en la Escuela de Organización Industrial y también máster de Seguridad y Salud en Universidad Francisco de Vitoria. José Luis Blasco es licenciado en Química por Universidad Complutense de Madrid y MBA en el IE. Más de 20 años de experiencia, ahora mismo se acaba de incorporar a Acciona, pero tiene un recorrido largo también en esta casa en KPMG. Y Carlos Ruiz, director de Sostenibilidad y Riesgos de Enagas, también ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Y luego también pues, un PDD en Deusto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, ¿no? Y vamos a empezar a desgranar qué significa esto de incorporar la sostenibilidad en la estrategia de las compañías y si lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido y cuáles son los grandes retos. Empezamos por José Luis, vamos a empezar por orden alfabético de compañía. José Luis, cuáles son el por qué realmente es positivo y si hemos logrado incorporar la sostenibilidad en la estrategia? ¿Es un tema, se inició por las normas? ¿Realmente es un tema que se inició por un liderazgo de digamos, las cabezas que tienen que dirigir las compañías? ¿Cuáles son las razones y cuál ha sido la evolución y si crees que lo hemos conseguido? Muchas gracias Ana, y gracias a vosotros también por invitarme. Yo cuando teníamos aquí a Ramón y a Paco en el debate y hacían un poco de retrospectiva de la cosa, ¿no? Yo creo que al final la conclusión en cierta medida es que la realidad nos ha superado. Yo creo que tenemos una primera etapa que va desde el año 98, y hay que pensar que la primera memoria de sostenibilidad en España se hace en el año 2001, estamos hablando de ese momento. Del año 98 al año 2006, todo lo interesante conceptual se parió en ese momento. Es decir, que si hablamos de materialidad, de economía circular, de cualquier cuestión de concepto, digamos que hasta el año 2006 se crearon esos conceptos. Del año 2006 al año 2011 parece que hubo un parón desde el punto de vista conceptual, pero me he traído, por ejemplo, el estudio que hace esta casa, KPMG, de las memorias de sostenibilidad en el mundo y está en una vertical enorme. Es decir, que todos esos conceptos que los echábamos de menos en el discurso durante la crisis realmente fueron germinando hasta que en el año, yo creo que aproximadamente 2011 al 2015 empezamos a tener masa crítica y digamos que el 2015 realmente ha sido el año de la sostenibilidad. Tuvimos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se aprobó el Acuerdo de París, tuvimos el Código de Buen Gobierno en España de la CNMV y tuvimos una serie de hitos que se concentraron en ese año 2015. Y yo creo que a partir de ahí, digamos, se cataliza un nuevo formato. Ya no es una cuestión de optimismo y pesimismo, como nos contaban nuestros brillantes, sino yo creo que, además, los dos son buen ejemplo, es una cuestión de inteligencia. Digamos que en este momento hay tres cuestiones muy sencillas que están catalizando esto muy por encima de la agenda tradicional de la sostenibilidad y de la responsabilidad corporativa. La primera, y es claro, es que durante la crisis, comentaban antes, nos hemos dejado un tercio de la población fuera, lo que es el crecimiento, el papel de las compañías en el crecimiento de los países, yo creo que ha sido
es determinante. Hemos generado unas tasas de crecimiento enormes, hemos sacado de la pobreza muchísima gente, pero hemos generado unas tasas de inequidad brutales, donde las compañías deben formar parte de juntar esa brecha, ¿no? La segunda cuestión importante es la urgencia climática. La urgencia climática ha desbordado en cierta medida las expectativas y tenemos hoy no solamente la gente en la calle, sino la gente pensando en la urgencia climática, pensando en que, por ejemplo, para una compañía, pensar que en el año 2050 vamos a ser neutrales en carbono, obviamente hay empresas que tienen stranded assets en sus balances hoy, ¿no? Pensar que en el año 2050 vamos a ser neutrales en carbono significa que va a haber ganadores y perdedores en esa transición, ¿no? Y la tercera cuestión, que es muy importante, y con esto acabo, es la incorporación del sector financiero en esta... Yo diría que el hito principal fue el discurso de McCartney, el gobernador del Banco de Inglaterra, donde pone de manifiesto dos cuestiones importantes. ¿Es posible generar incentivos en el sistema financiero tocando el requerimiento de capital? ¿Se puede utilizar? ¿Cómo se va a hacer? El Green Supporting Factor, la estrategia de la Unión Europea sobre Sustainable Finance, creo que es un hito. Y la segunda cuestión es, si es un riesgo real, cómo el supervisor bancario, y al fin y al cabo contagiando al sistema financiero, va a tener en cuenta la emergencia climática a la hora de valorar sus carteras y también diseñar productos. Yo creo que este momento, y lo dejo en este punto, creo que supera con creces las expectativas, o por lo menos que yo tenía cuando en el año 2007 me llamaban calentólogo juntaletras, ahora que sigo siendo un juntaletras, pero ya lo de calentólogo ya no me lo llaman. Muchas gracias, José Luis. Nos ha superado, Carlos. Es verdad que aquí, por ejemplo, hablando de grandes movimientos, o sea, ha mencionado tres importantísimos, lo que es José Luis, pero hay otro que no puede dejar de salir si hablamos de estrategia, que es ese paso a la gestión de las compañías pensando en el largo plazo, la carta de BlackRock y la carta del presidente de BlackRock, de Larry Fink. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo abordamos esta parte de inclusión en la estrategia con la mirada hacia los inversores? Ramiro Mato antes mencionaba esa junta de accionistas en las que una parte importante de las preguntas iban en esa línea. ¿Vosotros también tenéis esa percepción? ¿Eso es realmente que avanzamos hacia una preocupación por el intangible y hacia el largo plazo mucho mayor? Bueno, yo creo que es importante que todos los líderes empresariales se den cuenta de que estamos trabajando en lo que podemos llamar organizaciones ambidiestras, ¿no? Es decir, tenemos que ser capaces de buscar la máxima eficiencia en el corto plazo, en nuestros negocios actuales, pero además tenemos que ser capaces de innovar, de invertir en las oportunidades que definirán nuestro modelo de negocio en el futuro, ¿no? Entonces, los líderes empresariales y las personas que trabajamos en el ámbito de sostenibilidad, creo que tenemos un papel muy importante en hacer ver a nuestras organizaciones que es necesario, ¿no? Desde Nagas, por ejemplo, trabajamos en dos ámbitos. Trabajamos en temas de cambio climático, como comentaba José Luis. Por una parte, tenemos que ser capaces de reducir nuestras emisiones de CO2 en nuestra operativa diaria, en nuestro día a día, en ser capaces de hacerlo cada vez mejor. Pero, por otro lado, tenemos que ser conscientes que vamos hacia una economía